Scott Rattigan. Alrededor de las 5:30 de la tarde del 17 de enero de 2020, la policía fue llamada al edificio AOVA Ballston Square en la calle North Randolph, número 850, en Arlington, Virginia, después de recibir informes de un hombre encontrado inconsciente en un apartamento. El llamante al 911 mencionó que había un fuerte olor a lejía en el apartamento, y los investigadores determinarían más tarde que las pruebas recuperadas en la escena indican que los sospechosos intentaron limpiar la escena del crimen antes de abandonar la residencia. Para cuando llegó la policía, el hombre fue declarado muerto. La víctima era Scott Rattigan, de 24 años. Scott había asistido a la Universidad de Radford y recientemente comenzó a trabajar en un puesto de ventas corporativas. También tenía una novia de largo plazo. Su padre John más tarde le dijo a los medios: "Alguien lo mató trágicamente. No sabemos quién, no sabemos por qué". Después de la autopsia, la policía anunció que Scott había sido asesinado después de sufrir un trauma en la parte superior del cuerpo, pero a pesar de esto, hubo muy poco movimiento en el caso. El individuo que descubrió el cuerpo de Scott en su habitación era un pariente que no había tenido noticias de él en unos días, lo cual no era su comportamiento típico. Informes posteriores indican que 4 personas estaban presentes en el momento en que llegó la policía, pero no está claro quiénes eran. Un año después del asesinato de Scott, la policía anunció que estaban persiguiendo a una persona de interés, pero necesitaban ayuda para identificar al posible sospechoso. Junto con este anuncio, llegó un video de circuito cerrado de televisión que mostraba a un hombre con una chaqueta con capucha negra y algo parecido a una bufanda o bandana en la cara, caminando por las aceras de Ballston. El Departamento de Policía del Condado de Arlington declaró: "El individuo es descrito como un hombre blanco, de aproximadamente 5 pies, 6 a 5 pies, 8 de altura, pesando entre 150 y 175 libras, vestido todo de negro, llevando una mochila negra y caminando con los pies hacia adentro, a menudo referido como una marcha de paloma". Los detectives quisieran identificar y hablar con este individuo. Sin embargo, 4 años después, esta persona de interés aún no ha sido identificada. Los investigadores señalaron que han estado analizando las pruebas de la escena del crimen, recorriendo la zona local, hablando con testigos y siguiendo cada pista e indicio que reciben, y aún así, el caso de Scott sigue sin resolverse. La familia de Scott ofreció inicialmente una recompensa de $25,000 a quien ayudara a capturar a su asesino, la cual ha aumentado a $50,000 en los años posteriores. En enero de 2025, los investigadores hicieron un nuevo llamado para obtener información, pidiendo a cualquiera con información que se presentara, sin importar cuán pequeña parezca. El caso de Scott sigue sin resolverse y la persona de interés permanece sin identificar. Cualquiera con información sobre el caso puede contactar a la Unidad de Homicidios y Robos del Departamento de Policía de Arlington al 703-2284-180 o enviar un correo electrónico a cstptiplin en arlingtonva.us. Brian Schaefer. Brian Schaefer nació en febrero de 1979 en Pickerington, un suburbio en las afueras de Columbus, Ohio. Era el mayor de 2 hijos nacidos de Randy y Renee Schaefer, y según todos los informes, era un joven ambicioso. Después de terminar la escuela secundaria, estudió en la Universidad Estatal de Ohio y 6 años después obtuvo un título en microbiología. Al momento de desaparecer, estudiaba medicina en la universidad donde conoció a su novia de largo plazo, Alexis Wagoner. La pareja planeaba visitar Miami en vacaciones de primavera con amigos y familiares, pensando que Brian posiblemente le pediría matrimonio durante el viaje. El viernes 31 de marzo del 2006, Brian, de 27 años, terminó las clases para las vacaciones de primavera y salió a cenar con su padre para celebrar. Randy declararía después que aunque nada parecía particularmente mal, su hijo lucía cansado, probablemente por haberse desvelado estudiando para algunos exámenes. Esa noche, Brian tenía planes de encontrarse con su amigo, William Clint Florence.
y la pareja se encontró a las 9 de la noche en el Ugly Tuna Salooner, un bar en el complejo South Campus Gateway, en High Street, en Columbus. Una hora más tarde, él llamó a su novia, que visitaba a su familia en ese instante. En las horas siguientes, Brian y Clint fueron de bar en bar por el distrito de la Arena. Clint luego le dijo a los investigadores que la pareja tomó un trago de licor fuerte en cada lugar que visitaron. Poco después de la medianoche, se encontraron con Meredith Reed, una amiga de Clint, quien les dio un aventón de regreso al Ugly Tuna Salooner, y el trío tomó otra copa juntos. Brian fue visto por última vez justo antes de las 2 de la mañana hablando con dos mujeres fuera del bar, donde fue capturado por las cámaras de seguridad, pero después de esto parece desaparecer, desapareciendo de la cámara mientras volvía al interior del bar. Clint y Meredith informaron que buscaron a Brian y llamaron a su teléfono, solo para no recibir respuesta. A las 2 de la mañana, el bar cerró y la pareja esperó afuera por él, pero nunca apareció y asumieron que ya se había ido por la noche. Randy y Alexis trataron de contactar a Brian ese fin de semana, pero él nunca respondió. El lunes por la mañana, después de perder el vuelo a Miami que había reservado con Alexis, el joven de 27 años fue reportado como desaparecido a la policía. El Ugly Tuna Salooner fue el primer lugar que las autoridades investigaron después de que Brian fue reportado como desaparecido, ya que fue el último lugar donde se le vio. Las imágenes de vigilancia capturaron a Brian con Meredith y Clint subiendo por la escalera mecánica hasta la entrada del bar a la 1:15 de la mañana, y más imágenes mostraron que él estaba hablando con las dos mujeres justo antes de que el bar cerrara. Esta fue la última vez que se vio a Brian, y es la última grabación conocida de él. Había muchas teorías sobre cómo Brian podría haber salido del bar sin ser visto. Los investigadores especularon que cambió su vestimenta y usó un sombrero para evitar ser detectado, y sospechan que pudo haber escapado por una puerta de servicio poco utilizada por los clientes. En ese instante, la puerta habría conducido a una sección del edificio en construcción. Cuando la noticia de la desaparición de Brian llegó a los medios de comunicación principales, hubo mucha especulación de que se había caído ebrio y se había lastimado en esta área del edificio, pero no había evidencia que sugiriera que había tomado esta salida. Tampoco se le vio en las cámaras de circuito cerrado de televisión aquí. Las cámaras de vigilancia de los bares cercanos no revelaron rastros del hombre de 27 años desaparecido. Se revisaron los contenedores de basura, se trajeron perros rastreadores de cadáveres y se inspeccionó la zona cercana al bar, pero la investigación sobre la desaparición de Brian aportó poca información. Se buscó en las alcantarillas, pero no se halló nada. Su coche seguía fuera de su apartamento, intacto, y no había nada extraño dentro del apartamento. Con tan poca evidencia, la policía comenzó a especular que quizás Brian se había ido para tomar un tiempo para llorar la muerte de su madre recientemente fallecida. Rinnie había fallecido de cáncer solo unas semanas antes y sus amigos habían observado que, aunque parecía mantenerse unido, su muerte le había afectado mucho. Se realizaron pruebas de polígrafo a quienes habían visto a Brian esa noche, incluyendo a Randy, Meredith y Clint, pero Clint se negó a hacer una. Meredith y Randy pasaron. En 2009, las dos mujeres que hablaron por última vez con Brian afirmaron que nunca se les pidió someterse a un polígrafo. Alexis, la novia de Brian, lo llamaba todas las noches a su celular con la esperanza de que contestara, pero siempre entraba directamente al buzón de voz. Sin embargo, una noche de septiembre, meses después de la desaparición, sonó 3 veces. Más tarde recordó que seguía llamando, solo para escuchar uno de los mejores sonidos que jamás había escuchado, incluso si nadie contestaba. El proveedor de servicios del teléfono indicó que esto simplemente pudo haber sido un error, pero los investigadores notaron una señal del teléfono cerca de una torre de celular en la ciudad de Gillette, a unas 14 millas de Columbus. A pesar de las numerosas pistas y consejos que siguieron, las autoridades no pudieron encontrar a Brian. En un concierto de Pearl Jam en Ohio, el vocalista Eddie Vedder solicitó información sobre el suceso. Pearl Jam era una de las bandas favoritas de Brian,
y tenía un tatuaje en su brazo del arte de la portada de su sencillo Alive. Se investigaron avistamientos hasta en Europa, y Randy Sheffer buscó respuestas por su cuenta al hablar con un psíquico, y luego investigar el río Olentangy con su otro hijo, teorizando que Brian había caído allí, pero nunca se encontró nada. Trágicamente, Randy murió en 2008 al ser golpeado por una rama durante una tormenta. Tras su muerte, el abogado de Clint contactó a un investigador privado, quien se había ofrecido voluntariamente para ayudar a buscar a Brian, e insinuó que la policía creía Brian estaba vivo. El abogado Neil Rosenberg escribió que si Brian está vivo, que es lo que me lleva a creer después de hablar con el detective involucrado, entonces es Brian y no Clint quien está causando dolor a su familia y dificultades, añadió. Brian debería presentarse y poner fin a esto. Notablemente, esto fue en respuesta al hecho de que Clint se negó repetidamente a tomar una prueba de polígrafo, algo que molestó a la familia de Brian. Derrick, el hermano menor de Brian, recordó tan pronto como el detective comenzó a involucrarse. Eso es cuando él, Clint, prácticamente no tuvo contacto con nadie. Siempre he pensado que definitivamente sabe algo, simplemente no lo revelará. Las actualizaciones en el caso de Brian han sido pocas y distantes en los años posteriores. Uno de los investigadores originales le dijo a Columbus Monthly que Brian no salió del bar esa noche por la escalera mecánica, algo que sentía que podía decir con un 100% de certeza. También agregó que la policía tiene 3 teorías en el caso, pero no las compartió con la revista. Brian Sheffer sigue desaparecido. Fue visto por última vez dentro del bar Ugly Tuna Salooner en Columbus, Ohio, justo antes de las 2 de la mañana en la noche del 1 de abril de 2006. Se describe como un hombre blanco de 6 pies y 2 pulgadas, con cabello castaño y ojos avellana. En el momento de su desaparición tenía 27 años y pesaba entre 160 a 165 libras. Brian tiene un tatuaje de Pearl Jam en su brazo derecho superior y un punto distintivo en el iris de su ojo izquierdo. Si tiene alguna información sobre su caso, puede llamar a la Unidad de Personas Desaparecidas de la División de Policía de Columbus al 6146452358. Timothy Pitson, el niño de 6 años. Timothy Pitson residía en Aurora, Illinois, con sus padres James Pitson y Amy Fry Pitson en el momento de su desaparición en 2011. En la mañana del 11 de mayo, su padre lo dejó en la escuela primaria Greenman para la clase, sin saber que esta sería la última vez que vería a su hijo. Poco después, entre las 8:10 y las 8:15 de la mañana, su madre, Amy, recogió a Timothy, diciéndole a la escuela que había una emergencia familiar, aunque no la había. Alrededor de las 10 de la mañana, dejó su coche, una Ford Exhibition, vehículo utilitario deportivo azul del 2004, en un taller mecánico antes de viajar al zoológico de Brookfield con el pequeño. La pareja regresó a las 3 de la tarde para recoger el coche de Amy antes de conducir al resort Key Lime Cover en Gurnee, donde pasaron la noche. El 12 de mayo condujeron al resort Kalahari en Wisconsin Dells, Wisconsin, y volvieron a pasar la noche allí. Las imágenes de circuito cerrado de televisión los captaron esperando juntos en la fila para hacer el check-out a la mañana siguiente. El 13 de mayo, entre las 12 y la 1:30 de la tarde, Amy llamó a su familia, incluyendo a su madre, informándoles que Timothy estaba con ella y a salvo. Según los registros telefónicos, estas llamadas se realizaron desde un área al noroeste de Sterling, Illinois, cerca de la Ruta 40. Inicialmente se negó a llamar a su esposo, a pesar del hecho de que él los estaba buscando y había llamado repetidamente al teléfono de Amy después de descubrir que Timothy había sido llevado de la escuela. Durante las llamadas, se escuchaba a Timothy al fondo diciendo que tenía hambre. Finalmente, Amy llamó a James y le dijo: «Timothy está bien. Timothy me pertenece. Timothy y yo estaremos bien. Timothy está seguro. Tim es mi hijo. Puedo hacer lo que quiero». Estas llamadas fueron la última vez que alguien escuchó de Timothy.
Más tarde ese día, alrededor de las 7:25 de la tarde, se vio a Amy en una tienda de dólar familiar en Winnebago, Illinois, donde compró papelería, incluyendo papel, bolígrafos y sobres. Fue vista en las imágenes de circuito cerrado de televisión por sí misma. Luego fue a Sullivan's Foods cerca a las 8 de la noche, antes de finalmente registrarse en el Rockford Inn en Rockford, Illinois, entre las 11:15 y las 11:30 de la noche. En algún momento, entre el registro en el motel y la mañana siguiente, Amy se quitó la vida. Se cortó las muñecas y el cuello y tomó una sobredosis de antihistamínicos. Una empleada de limpieza halló su cuerpo a las 12:30 del día siguiente. Se encontró una nota de suicidio cerca. En ella se disculpó por el desorden que había causado y afirmó que Timothy estaba seguro y con personas que cuidarían de él, pero que nunca sería encontrado. Otra parte de la carta decía: «Lo he llevado a un lugar seguro, estará bien cuidado y dice que te ama. Entiende que nada de lo que hubieras dicho o hecho habría cambiado mi decisión». Su teléfono móvil faltaba en la escena, al igual que la mochila de Spider-Man de su hijo, juguetes y ropa. También se habían ido un tubo de pasta de dientes, un transpondedor APAS y la ropa que Amy llevaba cuando se registraron para salir del resort Kalahari. La sangre en el cuchillo que había usado Amy fue identificada como perteneciente solo a ella. No había rastro de la de Timothy. Al principio, los investigadores creyeron la versión de Amy de haber dejado a Timothy con personas de confianza, en parte debido a la ausencia del asiento de coche en su vehículo. Sin embargo, más tarde se encontró el asiento de coche en posesión de la abuela de Timothy en Worcester, Ohio. Ella tuvo el asiento una semana antes de desaparecer. Al no presentarse nadie en los días posteriores, la policía empezó a temer por la seguridad de Timothy. En el vehículo utilitario deportivo de Amy se halló una cantidad inquietante de sangre en el asiento trasero. Sin embargo, la familia informó que el niño tuvo una fuerte hemorragia nasal en el vehículo unos 12 a 18 meses antes de su desaparición. Las autoridades no pudieron precisar la antigüedad de la mancha. Un exhaustivo examen forense del vehículo utilitario deportivo reveló información adicional importante. Suelo, hierba alta y malezas estaban todas pegadas a su parte inferior, y las pruebas en las plantas y sedimentos revelaron que el coche probablemente se había detenido en un área de camino de grava fuera de un camino de asfalto que, en algún momento, había sido tratado con perlas de vidrio para hacer carreteras, probablemente marcas reflectantes en el camino. También se determinó que el vehículo utilitario deportivo había retrocedido hacia un prado cubierto de hierba que contenía plantas de encaje de la reina Ana y mostaza negra. Esta área habría estado casi sin árboles cerca de donde el coche se detuvo, pero con robles y abedules en la zona general. Posiblemente habría habido un estanque o arroyo cerca, pero nada indicaba que el área fuera un jardín o un campo de cultivo. Hay varias posibilidades sobre dónde podría estar esta ubicación, con los investigadores creyendo que probablemente estaba en el condado de Lee o en el condado de Whiteside en el noroeste de Illinois, aunque no han descartado otras ubicaciones como el condado de Winnebago o el condado de Stevenson. Las autoridades creen que Amy planeó la desaparición durante al menos varios meses. A principios de año, en febrero y marzo, realizó 2 viajes al área de donde desaparecería su hijo. También abrió una cuenta de correo electrónico usando su apellido de soltera en 2007, 4 años antes, de la cual nunca le habló a su esposo. No obstante, la cuenta carecía de información relevante. Para la familia, su suicidio y la desaparición de Timothy fueron un gran shock. Su esposo James y su madre creían que ella era una buena y amorosa madre incapaz de dañar a su hijo. Afirmaron que a veces, cuando estaba molesta, lo había dejado en casa por unas horas, pero jamás se lo había llevado con ella ni intentado lastimarlo. Sin embargo, después de la desaparición de Timothy, salió a la luz que la relación entre James y Amy había sido turbulenta. La pareja casi se separa en 2008, cuando James descubrió que Amy planeaba encontrarse con uno de sus exmaridos cuando él estaba fuera de la ciudad.
Entonces James le dijo a Amy que si no cortaba estas relaciones, él solicitaría el divorcio y buscaría la custodia total de su hijo. Aunque Amy permaneció en el matrimonio, la unión fue turbulenta. Amy luchó contra la depresión por años y tomaba medicamentos. Ella había intentado suicidarse 2 veces anteriormente, una antes de conocer a James y otra poco después de iniciar su relación. James señaló que la pareja tuvo una gran pelea la mañana de la desaparición de Timothy. Los familiares de Amy y James no son considerados sospechosos en el caso. 2 años después de que Timothy desapareciera, el móvil de Amy fue encontrado en la carretera de la Ruta 78 al norte de Mount Carroll, Illinois. La policía registró el área circundante buscando más pistas, pero no encontró nada. En 2019, un hombre encontrado vagando en Newport, Kentucky, afirmó ser Timothy, pero esto fue desmentido y fue identificado como Brian Michael Riney, de 23 años, quien recientemente había sido liberado de prisión. El caso de Timothy sigue sin resolverse. Un amigo de la infancia de Timothy cree que él puede estar viviendo en una remota comuna mormona que no tiene acceso a Internet, y por lo tanto, él no sabría que es una persona desaparecida. Es destacable que tanto Amy como James eran devotos. Amy se consideraba mormona, mientras que James era miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Su amiga, Hannah Sukup, declaró: "Creo que ella lo dejó y lo entregó a personas que sabía que lo mantendrían seguro y oculto, que o su identidad tenía que ser cambiada o que tenía que mantenerse alejado de Internet para que nunca supiera que estaba desaparecido". La abuela paterna de Timothy, Linda, cree en esta teoría, declarando: "Leí esa nota de suicidio y si lees las notas y la conoces, supondría que probablemente lo entregó a alguien para vivir en un complejo. Tengo que esperar que eso sea cierto, porque sería una opción mucho mejor para mí lidiar, en comparación con las otras opciones". Agregó que no cree que Amy fuera capaz de dañar a su propio hijo, sino que sus planes para Timothy tenían algo que ver con sus creencias mormonas, especulando que la iglesia la presionó para que criara a su hijo de cierta manera. James Pitson le dijo a National Broadcasting Company: "Creo que él me va a encontrar antes de que yo lo encuentre a él. Quizás esté fuera de la red en medio de la nada. En mi mente sé que él está aquí en algún lugar. ¿Dónde está? No estoy seguro". Hasta el día de hoy sigue firme en su creencia de que Amy no lastimó a su hijo. Timothy Pitson tenía 6 años cuando desapareció de Aurora, Illinois, el 11 de mayo de 2011, después de que su madre lo sacó de la escuela. Fue visto por última vez en el Kalahari Resort, en Wisconsin Dells, Wisconsin, captado por cámaras de seguridad. Timothy es un hombre blanco, con cabello y ojos marrones. Al desaparecer, medía 4 pies 2 pulgadas y pesaba cerca de 70 libras. Llevaba pantalones cortos, verdes o azules, una camiseta marrón y calcetines blancos, y llevaba una mochila de Spider-Man que faltaba en la habitación del motel de su madre en Illinois. Si aún está vivo, tendría 20 años. Si tienes alguna información sobre el caso de Timothy, puedes contactar al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados al 1-800-08-435-678 o al Departamento de Policía de Aurora al 6302-565-516. Y ahí tienes los hechos. Por favor, deja un comentario abajo con tus propias teorías y especulaciones y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar al canal. Gracias por ver, mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.